Bienvenidos a este video crítica de la película La Casa Lobo, dirigida por Joaquín Cosiña y Cristóbal León. La película en sí se caracteriza por ser algo bastante difícil de digerir, en el sentido de que toma elementos del terror, suspenso y stop motion para darle una personalidad única que la hace destacar entre el resto. El dúo de directores comparte toda su trayectoria cinematográfica desde el 2007, donde cada director pertenecía a un sector específico del arte. Específicamente Cristóbal se especializaba en diseño y Joaquín en las bellas artes, es decir, no tienen una formación profesional en el cine. Desde aquel entonces elaboraron animaciones en forma de cortos, algunos experimentales como Lucía y Luis, donde en ambos se muestra un estilo de producción muy similar a La Casa Lobo, con un interés inclinado a jugar con cuentos infantiles y distorsionar su inocencia para darle un sentido más profundo. Es necesario destacar junto con ello que esta obra es el primer largometraje que el dúo produce, el cual les tomó 5 años de rodaje para finalizarlo. Dentro de la propuesta de La Casa Lobo, Cosiña y León hablan de una joven alemana perteneciente a Colonia Dignidad, que ahora es conocida como Villa Baviera, que es una comunidad tristemente conocida por los hechos que allí sucedieron, debido al líder de la secta, Paul Schaeffer, quien es autor de diversos abusos sexuales, particularmente a menores, y otros tipos de violaciones a los derechos humanos. Los directores buscaban plasmar su mirada a través de la perspectiva de María con el lobo, de manera que el espectador pueda sentirlo más fielmente cómo era vivir la realidad en la colonia. La película persigue el objetivo de ser un falso documental sobre lo que fue vivir en Colonia Dignidad, documental que busca desincentivar los prejuicios y horribles leyendas que giran en torno a la comunidad, lo cual es explicado al principio de la obra en esta especie de introducción. La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. En este sentido, las imágenes muestran los paisajes de la colonia de una manera suave y calmada. Este acercamiento a la historia real de la colonia es un gran acierto del dúo director, quienes toman la mirada de Schaffer en un intento fallido de justificación de sus actos, personificada en la película como un narrador que nos cuenta que su comunidad es aislada y sobre todo pura, lo cual, conociendo el contexto de la colonia, es un contraste con la historia real, generando duda en el espectador. Por otra parte, ya dentro del argumento de la película, se cuentan las experiencias que vive María mientras está en la casa del bosque, logrando al principio de la obra un tono de miedo e incertidumbre acerca de qué pasaría con la joven, manteniendo aspectos realistas al utilizar maquetas de tamaño real como se ve en estas imágenes. Sin embargo, progresivamente, estas sensaciones se tiñen de locura y delirio, retorciendo progresivamente esta estética de cuento de hadas, que justamente era la mirada que tenía Paul Schaeffer de su secta, mirada que, en referencia a María, se ve metaforizada en esta escena como a su pajarita. Ahí está María, trabajando de sol a sol. Lleva mucho tiempo sin descansar. Por otro lado, el desarrollo de María como personaje es bastante interesante, hecho que se ve reflejado en su actitud hacia los cerditos, que luego se transforman en humanos dada su extraña obsesión, llegando al punto de bautizarlos con nombres de personas. Desde hoy son Pedro y Ana. Es a partir de este punto donde la historia se vuelve incómoda, oscura y penosa, ya que se ilustra a detalle el cambio psicológico que la soledad y presencia del lobo produce en la protagonista. Otro punto a favor es que la historia está filmada como un plano secuencia muy bien logrado, que junto al guión permiten sorprender al espectador al conservar un carácter bastante impredecible. Como por ejemplo, una vez llegando al final de la película, María se ve amenazada por sus hijos, entre comillas, que llegan al punto de querer comerla por el hambre que sienten, razón por la cual la protagonista ve al lobo como la única forma de salvarse de esa situación, lo cual es una clara referencia a la historia de los tres cerditos. Así, una historia que se suponía era para arreglar la reputación de la colonia, termina por dar a luz implícitamente detalles horribles sobre ella, logrando mantener al espectador atento en todo momento, mientras los personajes se encuentran en una constante metamorfosis que busca generar incomodidad y una sensación perturbadora. Ahora, centrándonos en el apartado artístico de la película, podemos distinguir diversas técnicas de animación en stop motion mezcladas de manera que le otorga una personalidad mucho más profunda a cada fotograma de la película. Como se mencionó anteriormente, la película fue grabada en forma de plano secuencia, lo que permite tener una cronología casi ininterrumpida de la historia y sus sucesos. Con esto, dentro de las técnicas que se utilizan para generar movimiento está el uso de pintura, para representar elementos en las paredes y generar movimiento en base a repintar cada fotograma de la película. La obra utiliza una pintura a base de agua, que le otorga una estética bastante macabra al ensuciar intencionalmente cada elemento de la escena. Es bastante interesante ver cómo la pintura se utiliza para generar movimiento de los personajes, como también para representar el desplazarse dentro de la casa. En particular en esta escena se puede apreciar lo que es una chimenea, unos cuadros, una María pintada y algunos elementos físicos como una silla antigua o un sofá que en conjunto le generan una estética bastante deteriorada.
En general, estos elementos buscan darle un aspecto demacrado y nostálgico, tanto por la casa completa como por la propia psicología de los personajes, de cómo ver las cosas, puesto que hay momentos que, junto con la música, permiten hacer sentir al espectador esta sensación de incomodidad, de algo que o no se sabe si es real o no. Por ejemplo, en estas escenas podemos ver cómo los cerdos han sido hechos de maquetas y por otro lado en las pinturas de la misma pared, lo que genera cierto dinamismo para identificar qué cosas y qué no son objetos reales y cuáles son imaginación de los personajes. Con esto, el uso de la iluminación también aporta para brindar mucha más personalidad al filme, utilizando colores oscuros para lograr escenas aún más macabras y perturbadoras, pero otorgándoles cierta vitalidad con luces fuertes que contrastan con la oscuridad, logrando escenas de una belleza perturbadora que no dejan a nadie indiferente. Ahora centrándonos en el apartado sonoro, la obra de Cosiña y León destaca por utilizar una banda sonora que casi no utiliza piezas musicales, sino que se embellece con sonidos crudos de elementos encontrables en una casa, potenciando esta sensación como espectador de estar inmerso en esta realidad, de compartir cada situación en que se encuentra María, escuchando y sintiendo en carne propia todo lo que ella experimenta, transmitiendo su miedo y soledad. Por ejemplo, a continuación se oyen algunos sonidos de los que se utilizan en la película. Aquí está María. Se veían contenta y tranquilo construyendo su hogar. María, María, mein hübscher kleiner Vogel, fühlst du mich? Con esto hemos sido testigos de cómo se utilizan sonidos amplificados de, por ejemplo, un lápiz dibujando, vidrio rompiéndose o los mismos diálogos que tiene la voz del lobo, lo que cultiva bastante bien la sensación de suspenso y tensión que siente María, permitiéndonos empatizar con ella al también sentirnos inmersos en esta atmósfera psicológica. Dentro del propio juego de las voces es interesante notar los cambios en su acentuación al hablar, tanto en español como en alemán. En este sentido, María se caracteriza por tener una voz débil e inocente, que guarda cierta esperanza, mientras que el lobo posee una voz mucho más potente y dominante, que se hace notar fuertemente en escenas como esta. Maria, hörst du mich, mein kleines Vögelein? Ja. Du hast die Schweine verbrannt. Hast du was dazu zu sagen? Ich wollte nicht. Du kannst nicht auf die Schweine aufpassen. Aber ich kann. Ich kann gut aufpassen. Du nicht. Du denkst, dass du alles alleine machen kannst. Lass mich rein. Nein, ich will nicht mehr bestraft werden. Para culminar este punto, si bien la banda sonora no juega un rol en gran parte de la película, sí se introduce la música en partes importantes del desarrollo psicológico de la protagonista, ilustrando de forma chocante los puntos de inflexión de María, al pasar súbitamente desde tonos de esperanza y felicidad a locura y soledad, como puede apreciarse a continuación. Yo a veces me escondía e imaginaba que era su mamá. Ahora lo primero que hago al despertar es bailar. Y antes de dormir invento chistes para hacer reír a Pedro y Ana. Ya puedo dormir un poco. Me siento bien. En conclusión, La Casa Lobo es una película bastante interesante, porque da espacio para pensar y reflexionar muchos temas, pero aquí la invitación es a que ustedes vean la película porque vale completamente la pena.